Waterworld es el penúltimo episodio de la última temporada de Better Call Saul. En él podemos ver el paradero de King en su nueva vida y también podemos ver las consecuencias que debe afrontar Jim por haber entrado a robar en la casa de Stuart. Dicho esto, empecemos con las curiosidades de este episodio. Aguarde. ¿Sí? Kim, hay un Victor St. Clair para ti en línea 3. Victor St. Clair fue un personaje que Jimmy asumió en el episodio titulado Switch de la segunda temporada, cuando él y King realizaron su primer juego de confianza juntos sobre el mal hablado corredor de bolsa Ken. Victor with a K. Cool, Victor with a K. And this lovely lady is? It's Giselle St. Clair. Escape, la canción de la piña colada de Rupert Holmes, se puede escuchar en la comida al aire libre de King y Glenn. Si el piso se pone oscuro... Chicos, se los digo, jamás nos pondremos de acuerdo. Tengo esta discusión 5 días por semana. Ahora no me importa. Esta la ganas tú. Huevos. Es que, bueno, a Marvin no le gusta que tome vino. Parece tan perfecto, pero logras que sea más oscuro. En el episodio Nailed, Jimmy y su equipo de filmación ingresan a una escuela primaria al convencer a la directora de que Holmes era un alumno de la escuela. The singer-songwriter, you know, the Pina Colada song. I mean, sure you do. If you like pina coladas, getting caught in the rain. If you're not into yoga, and you got half a brain. If you like making love at midnight, in the dunes by the Cape, see? Vince Gilligan en un podcast dijo que han pasado 6 años desde la disolución del matrimonio de Saul y King hasta el día de hoy. La tarjeta de cumpleaños que King firma para su compañero de oficina es similar a la tarjeta de cumpleaños de la oficina que se le pide a Mike que firme cuando hace una inspección de seguridad en Madrigal. En el episodio Smoke, las tarjetas de cumpleaños tienen temas de gatos y usan el mismo juego de palabras, perfect, en sus remates. Esta es una forma de ilustrar la mundanidad y la uniformidad de la cultura de oficina. En el teléfono de King hay un dispositivo de postventa llamado reposabrazos, que permite a una persona apoyar el auricular en el hombro, especialmente si uno está en espera. King y su novio ven un episodio de Amazing Race. La serie es un reality show de la televisión estadounidense, donde un grupo de equipos de 2 personas compiten alrededor del mundo por un premio de $1 millón. Mientras revisa papeles en la casa de la víctima del cáncer, Jim fotografía un documento que muestra una cartera valorada en $737,612,62. En el episodio de Breaking Bad 737, Walt calcula que necesita $737,000 para que su familia esté económicamente segura. 737. $737,000, that's what I need. Además, este fue el episodio 12 de la 6ª temporada de Better Call Saul. Esta escena resalta un grado de ironía, juxtaponiendo a un paciente con cáncer que necesita desesperadamente esa cantidad de efectivo y se esfuerza para adquirirlo, frente a otro al otro lado de la brecha de ingresos que ya lo tiene. Emilio Koyama. La aparición de John Koyama como Emilio Koyama lo convierte en el actor con la brecha más larga entre apariciones en el universo de Breaking Bad, siendo visto por última vez en el episodio de Cats in the Back de Breaking Bad, 14 años antes, y se notan esos 14 años. En la escena fuera de la terminal donde King está esperando el autobús, hay 2 carteles de la puerta de la aerolínea, en el fondo que se enfocan, Alaska y Frontera, siendo esta una referencia a una conversación entre Mike y Jesse sobre Alaska en el camino. Si tuvieras mi edad... Imagínalo. Estamos conversando. Alaska. ¿Sí? Sí, si tuviera tu edad y empezara de nuevo. Alaska es la última frontera. Ahí podría hacer lo que se te antojara hacer. Que es donde termina Jesse al final de la película. Se revela que King fue una vez la abogada defensora pública de Combo y que conoció a Jesse Pinkman en 2004 después de divorciarse de Saul. Esto convierte a King en el único personaje exclusivo de Better Call Saul que conoce a Jesse o Walter, los protagonistas de Breaking Bad. La esposa del productor ejecutivo Vince Gilligan, Holly Rice, hace un cameo a quien se puede ver en el autobús junto a Rhea Seehorn, quien interpreta a King Wexler. La escena en la que King habla con Cheryl sobre Howard es muy similar a la escena en la que Walter habla con Skyler sobre el destino de Ham y Gómez.
Kim pasa por la cabina de peaje que marca la entrada a los terrenos del Palacio de Justicia, que parece estar automatizado. La escena emplea la técnica literaria de la alusión, el recuerdo de cosas pasadas, en este caso el fallecimiento de Mike, el hombre que una vez ocupó la cabina. Los últimos episodios fueron rodados en blanco y negro, con respecto al presente. La fotografía en blanco y negro representa la verdad, ya que puede aceptarse al pie de la letra sin subtexto ni engaño manifiesto. El pasado se presenta en color, ya que está abierto a la interpretación. La única ruptura con la convención es cuando se ve un reflejo de un comercial de Saul Goodman de la computadora de Marion en los lentes de Jean. La primera vez que los comerciales de Saul se han reflejado en color en las gafas de Jean fue en el episodio 1 de la temporada 1. La secuencia de introducción tiene los siguientes huevos de Pascua. Un automóvil que se ve en el frío, en pleno invierno, presumiblemente el taxi de Jeff. Una imagen fija de King esperando el servicio de transporte del alquiler de autos en el aeropuerto de Albuquerque. Estos eventos se destacan porque es muy posible que desencadenen el desmoronamiento de Jean. El accidente del taxi conducirá al arresto de Jeff porque estaba cerca del robo que perpetró Jean. La madre de Jeff, Marion, está tan desconsolada que hizo una verificación de antecedentes para descubrir la verdadera identidad de Jean. La conversación de King con Jean la llevó a tomar un vuelo de regreso a Albuquerque para dar evidencia a la oficina del fiscal de distrito de su complicidad, así como la de Jimmy en la desaparición de Howard. El funcionamiento de un colgante médico Life Alert es el siguiente. El botón de llamada de emergencia en el colgante envía una señal a la estación base ubicada en las instalaciones. Dependiendo de cómo esté conectada a la estación base, la señal se transmitirá a través de una red fija o celular al centro de monitoreo de la compañía. Algunos de los sistemas de monitoreo son tan sofisticados que incluyen funciones como el respaldo de batería, impermeabilización, seguimiento por GPS y detección de caídas. ¡Qué buen servicio! En este episodio vemos el otro lado de la llamada que Jimmy inició desde la cabina telefónica, como se muestra en el episodio anterior. Jean le dijo a Jeff que si la policía no puede encontrar la mercancía robada en su automóvil o en su persona, entonces no puede ser procesado. En el derecho occidental está en juego el concepto de corpus delicti, que en latín significa cuerpo del crimen. Si no se dispone de hechos concretos que conectan a una persona con un delito, entonces no se le puede acusar. King observó al abogado defensor vistiendo a su cliente en el pasillo, lo que despertó sentimientos de nostalgia, un recordatorio de lo que solía hacer, ayudando a los oprimidos a maniobrar a través del serpenteante sistema legal. Lo que fue profundamente inquietante fue que Jimmy entrara en la residencia de Mark sin tomar ningún tipo de contramedida forense. Recorrió la casa sin usar una máscara, no se cubrió la boca, bebió del gabinete de licores de Mark, dejando rastros de evidencia como huellas dactilares y toque de ADN. Parece como si no le importara si lo atrapan. Mientras juega al solitario en línea, la trabajadora de Palm Coast Sprinkles usa Microsoft Edge como su navegador web. Esto sería imposible en 2010, ya que Microsoft Edge no existió hasta 2015. Después de regresar a Albuquerque, Nuevo México, King conduce un Nissan Versa de segunda generación N17. Esto sería imposible, ya que esa generación del Versa no estuvo disponible en el mercado norteamericano hasta julio de 2011, y estas escenas tuvieron lugar a finales de 2010. Antes de que la columna cayera en la oficina de Saul, ya se pueden ver ligeras abolladuras en el mismo lugar, presumiblemente de tomas anteriores. Los autos se muestran como una placa delantera de Florida, pero Florida solo tiene placas traseras. Cuando Jeff está siendo fichado por chocar su taxi en Omaha, los policías claramente usan parches del departamento de policía de Albuquerque en sus mangas. Cuando Jean se acerca a Stuart, desciende las escaleras. Se puede ver que el hombre pierde el agarre de su teléfono y se cae, pero al inicio de la siguiente toma todavía tiene su teléfono en las manos. Y así concluimos las curiosidades de este capítulo, el cual nos dejó esta escena memorable. Y esta otra que por algún momento me hizo pensar que Saul casi tocaría el fondo al intentar liquidar a Marion. Si te gustó este video, deja tu pulgar de aprobación y suscríbete para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video. I'm not the kind of girl who gives up just